Hoy lo que vamos a ver, bueno, pues aplicaciones claves para la industria. Como comentaba, primero hacer una pequeña introducción, bueno, pequeña. Va a ser una introducción, digamos, superficial, pero creo que hay unos conceptos que son importantes y que deben entenderse para luego entender el porqué de los casos aplicativos trae valor esta tecnología, ¿vale? Así que para la gente que no es técnica, he intentado hacerlo lo más o menos posible. Para la gente que es técnica, pues esto va a ser pan comido, ¿no? Pero bueno, la parte importante es en los fundamentos esenciales, ¿no? Entonces, un poco de dónde viene esta tecnología, porque parece que todo se relaciona con Bitcoin, ¿no? Todo el mundo lo ve asociado a Bitcoin. En realidad viene de mucho antes, ¿vale? Hablamos de los años 80 y, bueno, pues básicamente la tecnología empieza por toda una especie de movimiento de rebelión contra lo que viene a ser la privacidad en Internet. Entonces, bueno, pues el movimiento cypherpunk, de no confundir con cyberpunk, sino cypherpunk de cifrado, pues lo que aplicaba era a que las personas tenían el derecho y deberían poder gestionar su identidad y sus datos de forma privada sin tener que depender de una entidad central como fuese el gobierno o alguna empresa. Con lo cual, bueno, pues era toda una serie de gente, principalmente que venía del mundo de la informática, geeks, que, bueno, pues en forums y en distintos sitios, pues ponían estas ideas y discutían esta nueva forma, este nuevo paradigma de ver la privacidad en la red, ¿no? En Internet. En ese año, pues obviamente en esos años Internet todavía estaba naciendo, estaba en pañales y, bueno, pues esto era un tema de discusión, ¿no? Uno de los principales digamos, ponentes e impulsores de este movimiento era Eric Hughes, pero también había mucha otra gente relacionada con este movimiento, como por ejemplo Mark Anderson, que bueno, fue uno de los fundadores de Netscape, uno de los primeros y más grandes buscadores de Internet, web browsers, que en esa época pues no existía Internet Explorer hasta que Microsoft no sacó la primera versión de Internet Explorer. La gente compraba el browser como hoy como se compraban paquetes de software para poder tener una interfaz gráfica y navegar por Internet, ¿no? Pero también pues tenemos personas como Julian Assange, que bueno, pues es el de Wikileaks, ¿no? Que seguramente alguien lo ha escuchado y lo ha sentido nominar. Con lo cual, como vemos, pues todo empieza a partir de un tema de privacidad y un tema de propiedad de la información y de criptografía. Y bueno, pues llegamos a los años 2008, ¿no? Que se publica el paper de Bitcoin, pero en realidad el paper de Bitcoin lleva consigo toda una historia detrás, ¿vale? Que arranca pues casi el 50. Y pues al final Bitcoin lo que hace es recopilar toda una serie de informaciones y de papers en donde se aplica criptografía a redes distribuidas para poder manejar información y para poder permitir a que distintos actores puedan intercambiar confianza o trust, ¿no? En inglés, sin necesidad de tener que depender de una entidad central, ¿no? De un servidor central o de una entidad que coordinara centralmente todo el protocolo de red, ¿no? Entonces, bueno, pues llega, como vemos, una de las primeras aplicaciones, digamos, más tangibles es todo el tema, bueno, por una parte el timestamp en el 91, ¿no? Es como poner un timestamp inmutable en un documento y luego también toda la parte de la confianza y la eficiencia de los datos. Aquí perdonad que se me ha sobrepuesto la diapositiva, pero básicamente se trata de manejar datos de forma confiable y distribuida. A partir del 98 empieza todo el tema del dinero, ¿no? De decir, oye, pues mira, podría existir una moneda digital que fuese... ah, que no estuviese bajo un solo país y gestionado bajo un solo país, sino que pudiera existir en Internet. Y bueno, pues a partir de aquí, en el 98, o sea, antes de los años 2000, es cuando empiezan a surgir las ideas de dinero digital, ¿no? Hasta que ya en el 2008, Bitcoin, y a partir de ahí, pues todo el mundo conoce la historia, ¿no? A partir de 2008 empieza el paper de blockchain de Satoshi Nakamoto, que bueno, pues no se sabe exactamente quién es, si es un grupo de gente, si era una sola persona, si era una entidad del gobierno, hay muchas conjeturas al respecto. La cuestión es que a partir de ahí pues salieron toda una serie de nuevos desarrollos que nacieron a partir de Bitcoin hasta llegar a nuestros días, pues bueno, obviamente donde se habla de NFTs, de metaverso, de toda una serie de elementos que, bueno, que nacieron con el concepto de moneda digital. Pero
yo me quiero profundizar un poco más en la base, ¿no? En lo que realmente es blockchain, ¿vale? Y bueno, pues todo el mundo entiende blockchain como una base de datos distribuida. Esto es correcto, pero no es del todo correcto. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de base de datos tiende a llevar a la persona a pensar que es un sitio donde yo puedo efectivamente poner mis datos como si fuese una base de datos SQL. Y a pesar de que puede ser así, realmente es una forma muy ineficiente de hacer eso. ¿Vale? Entonces, la primera cosa es que blockchain es una base de datos, sí, pero muy ineficiente y no equivale bajo ningún punto de vista a un SQL o un NoSQL o cualquier otra forma de storage value, ¿vale? O sea, no hay que confundir esto. Digo porque este concepto ha llevado a muchas empresas a implementar proyectos de blockchain y no terminar llevándolos a la práctica, a producción, por una cuestión de o bien de privacidad, o bien de escalabilidad, o bien de costes, ¿vale? Entonces, aquí esto es bastante importante porque esto es lo que hace la diferencia entre un proyecto blockchain con éxito y uno que, bueno, pues se queda en una prueba de concepto, ¿no? Entonces, lo principal que hay que entender es que blockchain es una red, ¿vale? Es una red de ordenadores, esto es muy importante, que está controlada por un algoritmo, ¿vale? El algoritmo se le suele llamar consenso, ¿vale? Y el algoritmo lo que suele tener es toda una serie de reglas que estipulan cómo se tiene que comportar la red de ordenadores cuando hay una actividad dentro de esa red, ¿vale? Y lo que se hace dentro de esta red es que se registran de forma inmutable y cronológica, ¿vale? Todas las actividades que suceden dentro de esa red. ¿Vale? Esto es lo importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que es una red distribuida de ordenadores que se les suelen llamar nodos, ¿vale? Pero que lo importante es que son una red al fin y al cabo, que están gestionadas por un algoritmo que es el consenso, que es el que gestiona el comportamiento de la red, que tiene que hacer, que no tiene que hacer, y donde se registra de forma mutable y cronológica todas las actividades de la red, ¿vale? Fijaros que en esta definición por ningún lado aparece el concepto de base de datos, ¿vale? Pues si buscáis blockchain en Internet, muchas definiciones de blockchain es una base de datos distribuida y mutable. Sí, pero no es correcto y es misleading, ¿vale? Os va a llevar a un sitio que luego al final no va a ser correcto. Entonces, conceptos clave de blockchain. Me vais a tener que perdonar porque estoy con un poco de alergia y necesito un momento solo me nariz. Perdonad. Como comentaba, entonces, conceptos básicos de esta red, ¿no? O sea, qué elementos la componen para poder gestionar de forma tan segura, tan inmutable, tan cronológica y tan automática, ¿no? O autocontenida toda esta información, ¿vale? Lo primero es conceptos como comentamos al principio, ¿no? Todo esto nace a través de un movimiento de criptografía, de privacidad, de autogestión de la información y de la identidad. Pues uno de los conceptos básicos es lo que es un hash, ¿vale? Una función de hashing, que al fin y al cabo es algo muy simple, es un algoritmo matemático, una función matemática donde se transforma un dato de largura arbitraria, ¿vale? En un dato de largura definida, ¿vale? Entonces, cualquiera que sea el dato de entrada, ya sea más largo o más corto, dependiendo del algoritmo de hash que se use, el output va a ser siempre de la misma longitud, ¿vale? Y ese output va a variar muchísimo con una pequeña variación del input, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, parámetros clave del hash para que sea seguro, para que se pueda utilizar en un ambiente blockchain, tiene que ser determinística, es decir, que una misma entrada va a ser siempre producir la misma salida, es decir, que no pueden haber dos entradas distintas que produzcan la misma salida, porque eso se conoce como colisión, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo primero que queremos es que cada entrada, con el mínimo cambio que haya, el hash tiene que cambiar drásticamente, ¿vale? Como comentamos, el tener efecto de difusión avalancha, que es ese cambio drástico, ¿no? En un pequeño cambio en la entrada que cambia mucho la salida, y uniforme, ¿vale? Es decir, que tiene que estar dentro de un rango definido. Entonces, todo esto es lo que permite que sea algo seguro. Yo tengo aquí un ejemplo para que lo veamos, porque yo creo que se entiende mucho mejor todo si miramos ejemplo a ejemplo. Y os voy a mostrar aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues si pongo, este es un webinar. Aquí estamos utilizando la función Shadow 56, ¿vale? Este es un webinar de ITCAM.
¿vale? Veis que este hash pues tiene un valor, la longitud son 64 caracteres, que es el output de SHA-256, y fijaros que el output, por muchas letras y contenido que ponga aquí dentro, la largura, la longitud no cambia nunca, ¿de acuerdo? Con lo cual, como vemos, eso se mantiene constante. Pero es que además un pequeño cambio en el input genera un cambio drástico, ¿no? En el output. Con lo cual, como vemos, pues esto es un hash, ¿no? Esto efectivamente es el hash que usa blockchain, Bitcoin y bueno, Ethereum y muchos otros, el SHA-256, para poner una capa de privacidad a lo que vienen a ser las transacciones que se realizan dentro, ¿no? A todas estas acciones que se realizan dentro de una red. Y bueno, pues este dato, pues en este caso es un texto, un simple texto, pero podría ser un JSON, ¿vale? Podría ser pues name, este podría ser el name de, por ejemplo, del usuario, TXID, pues podría ser, por ejemplo, el hash del TXID, ¿vale? Que sería el de la transacción y toda una serie de elementos, ¿vale? Y luego se consigue el hash, que es lo que nos permite luego tener una trazabilidad y también nos permite tener una privacidad del dato, ¿vale? Entonces, como veis, es algo muy sencillo, pero es un concepto bastante importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Vale, perfecto. Pues sigo entonces hacia adelante. Como comentábamos, ¿es seguro? Pues es un algoritmo extremadamente seguro, es decir, la probabilidad de una colisión utilizando un SHA-256 es de 4,3 por 10 elevado a la menos 60. Para que os pongáis en contexto, ¿vale? El asteroide que impactó contra la Tierra y que mató a los dinosaurios tiene 45 veces órdenes de magnitud, no veces, órdenes de magnitud, más posibilidades de que pase, de que se produzca una colisión de SHA-256, ¿vale? Y no hablamos de por 40, no hablamos de esto por 45, sino que hablamos de esto 45 veces más pequeño, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues la probabilidad de que esto suceda en una colisión es realmente improbable. Esto lo hace extremadamente seguro. Pasemos al segundo concepto, ¿vale? Que es muy bastante críptico porque la gente nunca, digamos, nunca se visualiza exactamente bien qué es esto de un bloque, un hash y demás, ¿vale? Entonces hemos visto el hash, hemos visto que es una función, que lo que saca al final como output es un alfanumérico, ¿de acuerdo? De longitud fija. Y ahora vamos a ver lo que es un bloque, ¿vale? Entonces, dentro del bloque hay toda una serie de elementos, ¿vale? Que al final vamos a ver en un JSON para que veáis exactamente, es todo código al final, aquí no hay nada misterioso. Tiene toda una serie de elementos que definen este objeto que se llama bloque, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la cabecera del bloque, que bueno, es un número que lo identifica único. Tenemos el hash del bloque anterior, ¿de acuerdo? Eh, este bloque anterior, este hash es de todos los componentes que están dentro del header, ¿vale? Luego tenemos el timestamp, que es el momento temporal, cronológico en el que se cierra ese bloque, ¿vale? El nonce, que este número es un número que está relacionado con el tema del mining, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y el hash de los datos, ¿vale? El hash de los datos, ¿qué son los datos del bloque? Pues la lista de transacciones principalmente, ¿vale? Y esto es lo que compone un bloque. Y así es como se concatenan, y esto es lo que forma la cadena de bloques, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues al final son simplemente objetos que están unidos por hashes, ¿vale? Entonces, dentro del bloque siguiente hay un identificador que va al hash del bloque anterior. Y como este hash, como hemos visto anteriormente, es extremadamente sensible a cualquier mínimo cambio, esto hace que no se pueda cambiar un bloque así como así en el pasado, ¿vale? Porque habría que cambiar básicamente esto, habría que hacerlo coincidir con otra cosa que es extremadamente complicado, ¿vale? Por eso se dice que blockchain pues, es tan inmutable, porque realmente es extremadamente complicado cambiar esta concatenación, ¿no? Esta unión entre bloques. ¿Vale? Y ya por añadir un poco esta lista de transacciones, ¿cómo están organizadas? Pues están organizadas con una estructura muy particular que se llama árbol de Merkle o Merkle Tree en inglés, que prácticamente hay una transacción root, ¿vale? Que es dada por el bloque mismo, y a partir de ahí pues se van poniendo como forma de árbol, ¿de acuerdo?
pues, sus ramificaciones, los hashes de las transacciones que van entrando al bloque, ¿vale? Como veis, el término hash al final, pues es todo, todo se basa principalmente en eso y está muy, muy presente en toda la blockchain, ¿vale? Entonces, como veis, pues la transacción cero, ¿vale? No la root, sino la cero que llega aquí, pues tiene su hash, luego entra la siguiente transacción de forma cronológica, el A1, y estas dos se hashean y se hace el hash de las dos conjuntas, ¿vale? Y así sucesivamente y se forma pues esta estructura árbol hasta que se llena la memoria del bloque, ¿vale? La memoria del bloque está predefinida a través del consenso, ¿vale? Como decíamos, hay un algoritmo que gestiona pues, el comportamiento de la red. Pues uno de los comportamientos que gestiona este algoritmo es precisamente cuánta memoria tiene el bloque, ¿de acuerdo? En Bitcoin hoy en día es alrededor de 1 mega, con lo cual la información que puede estar aquí adentro, ¿vale? Puede ser máximo 1 mega. En otras blockchain, como por ejemplo Bitcoin Cash, pues es variable, con lo cual el consenso ajusta esa dimensión en base a la carga de la red. En otras, pues son 10 megas, 50 megas, en fin, cada blockchain pues tiene su dimensión de bloque. Y bueno, pues esto es lo que al final el consenso, una de las cosas que gestiona es precisamente esta parte de aquí. Otras cosas que gestiona el consenso, como ya lo vamos a ver ahora, es la dificultad, que se basa principalmente pues, en el nonce, ¿no? Y en el mining. Gestiona también, bueno, pues toda una serie de elementos relacionados con las criptos, que bueno, eso es un mal necesario, no todas las blockchains tienen por qué tener criptos, pero bueno, toda una serie de elementos que hacen que pueda funcionar de forma correcta y síncrona y sobre todo coherente. ¿Vale? Entonces, como comentábamos antes, ¿no? Aquí había un elemento llamado nonce. Este es un elemento bastante importante para el tema del mining, ¿no? Que significa minar esto de minar bitcoins, minar criptomonedas y tal. Pues no es nada extraño ni críptico, simplemente son ordenadores. Se podría en su momento, yo en su momento minaba con un ordenador de escritorio normal, cualquier laptop servía. Hoy en día, pues no hace falta mucha más capacidad computacional. Pero básicamente en lo que se basa el nonce es en encontrar un número, ¿vale? Este número va pues de 0 hasta 4.000 millones y pico, ¿vale? Tal que este número, el hash de este número junto con todos los elementos del bloque, ¿vale? Este ya tenga un número de ceros delante del hash, ¿vale? Este número de ceros es lo que se conoce como dificultad de la red, ¿vale? Cuanto más ceros tiene la red, más dificultad tiene la red, es decir, más capacidad computacional hace falta para encontrar este nonce, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos otra, para que lo entendamos visualmente, ¿vale? Aquí tengo otro ejemplo. El que quiera ir a verse esto, pues está el link, luego dejar el link en las diapositivas, obviamente. Y aquí tenemos un bloque, ¿de acuerdo? Como veis, fijaros un momento, ¿no? Aquí pues tenemos el bloque sin datos. Si nosotros miramos ese bloque, pues tenemos que el hash de este bloque es este con un nonce de este tipo. Si añadimos, por ejemplo, más información, ITCAM, webinar, blockchain, estamos añadiendo información dentro del bloque. Obviamente esto pues es escrito, pero sería el hash de las transacciones, ¿vale? Y minamos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el nonce cambia, ¿de acuerdo? Y fijaros que en este caso la dificultad de la red es muy bajita, tiene nada más que 4 ceros delante, con lo cual es bastante rápido para poder ejecutar este hash, ¿de acuerdo? Para encontrar este nonce, mejor dicho. Pero fijaros cómo ha cambiado el nonce, ¿de acuerdo? Hemos encontrado este número, que es 67.176, que me da pues el hash con 4 ceros delante, que es la dificultad de la red, ¿de acuerdo? Si yo cambio, por ejemplo, meto otro tipo de dato, cambio que sea en lugar de blockchain, y miramos, vamos a ver que este nonce cambia, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que al final lo que se trata es simplemente de obligar a ordenadores a hacer un trabajo de cálculo, ¿vale? Por eso se llama proof of work, prueba de trabajo, ¿vale? Para poder gestionar y minar este bloque.
¿vale? Esto es algo muy, muy particular de Bitcoin, ¿vale? De todas las blockchains que usan un Proof of Work como protocolo, pero bueno, me pareció interesante y útil también mostrar un poco, sacarlo un poco a la luz todo este tema del minado y demás. Y ya que estamos aquí, vamos a ver una simulación de blockchain, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos toda una serie de bloques y fijaros que si yo cambio los datos de este bloque, ¿vale? Vamos a poner itcam. Fijaros como ya lo que me está comentando es que aquí ya los hashes, ¿vale? El hash del preview no coincide, fijaros, no coincide con el hash del siguiente, ¿vale? Entonces ya aquí está empezando a dar problemas, ¿vale? Por eso, si yo miro esto, ¿vale? Por eso el tema ¿cuál es? Que este hash es el que me empieza a comunicar un bloque con el otro, me empiezo a concatenar un bloque con el otro, con lo cual es imposible yo poder cambiar una información entre medias, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí un poco, digamos, la parte de demo de blockchain para que veáis un poco todos estos conceptos que son importantes. Entonces, ya para mostraros un poco mejor, al final es todo código, ¿de acuerdo? Es todo código que reside en ordenadores, en la memoria de un ordenador y se ejecuta con scripts, con programas. No hay nada, digamos, en el espacio infinito o en el espacio de cibernético, sino que es simplemente código, ¿de acuerdo? Y esto realmente es la estructura de un bloque en blockchain. ¿Vale? Entonces vemos pues está el hash del bloque anterior, toda una serie de elementos de pues la dimensión, el peso, las fees que se han pagado en ese bloque, el index de la transacción, hay toda una serie de elementos, ¿vale? Que rigen no solo las transacciones que se han hecho, el input y el output, sino también toda una serie de valores del bloque, del consenso, del protocolo, de la dificultad, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues lo importante es que quede claro el concepto que son ordenadores distribuidos, gestionados por un consenso y bueno, pues al final lo que se busca aquí es concatenar con criptografía información. Y ya algo que me parece bastante, bueno, gráfico y visual para que lo veáis, ¿vale? Este visualizador en tiempo real de lo que viene a ser pues la actividad en una blockchain, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos las personitas, si yo hago clic en una, vemos que son transacciones, ¿de acuerdo? En este caso estamos en la red de Bitcoin, ¿vale? Se ha utilizado el protocolo SegWit para hacer esta transacción. Está diciendo que la transacción está pending de ser metida en un bloque. Como veis, el bloque todavía no se ha cerrado. Cuando se cierre este bloque, lo que es que este autobús se va, ¿vale? El hash de la transacción, las fees, es decir, cuánta comisión se ha cobrado por parte de la red para hacer esa transacción, ¿de acuerdo? Y cuánto se ha mandado en bitcoins. Aquí vemos que es un valor muy, muy pequeñito, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos la dimensión de la transacción en virtual bytes y en bytes, ¿vale? Pero hasta aquí, como veis, es bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos una transacción mucho más grande, ¿vale? Pues esto será, no sé cuánto está el Bitcoin hoy, pero son unos 40.000 euros, 40.000, 50.000 euros más o menos. Y bueno, aquí también pues, se ha utilizado el protocolo SegWit. Y si nos vamos, por ejemplo, a, yo que sé, a Ethereum, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí veremos que Ethereum tiene, como también tiene muchos tokens, ¿vale? Como por ejemplo Tether, que bueno, pues este es, habéis fijado que se ha ido el ordenador, ¿no? El autobús, perdón. Cuando se llena el bloque de transacciones, cuando la memoria se llena, pues ese bloque se mina y se va, ¿vale? Entonces, como veis aquí, pues tenemos Tether, tenemos toda una serie de Linkcoin, creo que es este de aquí, Phantom, toda una serie de altcoins y sobre todo aquí hay mucho también de DeFi, ¿no? De Decentralized Finance, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, Phantom. Ah, no, este es Aave, perdón. No sé, a ver, vamos a poner uno cualquiera. Aquí no pone ninguno, aquí solo muestra Tether. Vale, pues como fijáis, esta es la actividad de la red, ¿vale? Estos son los hashes de las transacciones, ¿vale? Y en tiempo real, pues aquí tenemos todo lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, este es el gas, porque en Ethereum se usa el gas, ¿vale? Pero bueno, es bastante curioso esta parte bueno, ver en tiempo real la transacción de la red y ver que efectivamente se está usando, ¿no? Aquí, bueno, no sabemos exactamente el uso que se le está dando, si son transacciones de tipo económico, si son transacciones relacionadas con algún proyecto de trazabilidad de productos y demás, pero bueno,
que la red tiene su uso y se está utilizando, ¿vale? Bueno, pues perdona, seguimos con lo que estábamos presentando. Y bueno, un poco para recapitular tipos de consenso, aquí os presento los dos principales, el Proof of Work y el Proof of Stake. Hay muchísimos más, pero bueno, un poco para remarcar este concepto, si alguien no lo ha visto nunca, pues el Proof of Work se basa principalmente en lo que hemos visto antes, ¿no? En calcular ese nonce para encontrar un hash determinado, ¿vale? Y los mineros compiten dentro de esta red para poder minar, para poder encontrar este nonce y se les recompensa cuando consiguen encontrarlo, ¿de acuerdo? Esa recompensa es un mal necesario en el sentido de que es una forma de incentivar a la gente a consumir recursos de tipo energético, de tipo económico, porque los ordenadores al final consumen energía y cuestan, ¿vale? Para mantener esa red, ¿no? Para incentivar al uso de la red. Obviamente, pues este consenso, ¿no? Es bastante seguro en el sentido de que cambiar un bloque entre medias es bastante complicado, ¿no? Y luego el Proof of Stake que se comporta de una manera bastante parecida, la diferencia está en que en lugar de usar capacidad de cálculo, lo que se usa se pone un stake, es decir, se pone en una caja fuerte o se coloca en la red en una cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Y el que tiene derecho a minar el siguiente bloque es la persona o el ordenador o el pool o la entidad, conjuntos de nodos que tienen más dinero puesto en esa caja fuerte y se les da el derecho a minar, ¿de acuerdo? Como veis, un poco para daros una idea, ¿no? Aquí el factor determinante a la hora de poder minar es la capacidad económica de tener estos ordenadores y hacer que trabajen, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos, lo que pesa a nivel económico aquí para hacer proof of work es poder comprar esta capacidad computacional. Aquí lo que pesa es la cantidad de poder económico que se tiene en la red, ¿de acuerdo? Una cosa son completamente distintos, ¿vale? Y un poco para que os hagáis la idea, aquí lo que se genera es un sistema cada vez más inecualitario, es decir, que el que más tiene va a siempre tener más. Aquí, sin embargo, está desacoplado lo que viene a ser el concepto de minar con el recurso necesario para minar, ¿vale? Es decir, la cripto y el recurso necesario para obtenerla están desacoplados, ¿vale? Y esto es un concepto importante por dos motivos. Uno, porque eso al final hace que sea mucho más competitivo un sistema de este tipo que este, ¿vale? Y segundo, que esto es un mito que anda por ahí suelto diciendo que las proof of work suelen contaminar más, es un tema de sostenibilidad, muchas empresas no entran en proyectos blockchain porque dicen que contaminan. Realmente si lo pensamos, si alguien tiene intención de empezar un negocio de minado, de criptomonedas por proof of work, lo primero que va a estar interesado es reducir la materia prima de la cual se alimenta su negocio, que es la energía, ¿vale? Con lo cual, si miramos realmente gráficos de consumo energético de las mayores granjas de minado, entre el 60 y el 85% de la energía proviene de fuentes renovables, ¿vale? Porque esos mismos son los primeros en tener intención de pagar cero o lo menos posible por la energía, ¿de acuerdo? Con lo cual, el Proof of Work realmente es más sostenible que el Proof of Stake. Por otro motivo también, porque la mayor parte de los nodos de Proof of Stake, como Ethereum, están casi todos en AWS. De hecho, el 60% está en AWS. Con lo cual, eso quiere decir que al final están en el cloud, que bueno, es seguramente más económico y más sostenible que tener ordenador propio, pero dependen de una entidad tercera, que en este caso es Amazon, para que haga de ese cloud center siempre más sostenible. Con lo cual, bueno, pues aquí hay una competición bastante importante a nivel de sostenibilidad, a nivel de costes, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta que el Proof of Stake es sostenible, pero no es cierto que el Proof of Work no lo sea. Lo digo por si alguien tiene intención de pues, arrancar de un proyecto blockchain y le encuentran esa parte de sostenibilidad, os comento esto para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, como comentaba, ¿no? Hay muchísimos tipos de consenso. No los voy a mencionar todos, pero bueno, si queréis verlo, hay un montón de gráficos y demás. Y bueno, los consensos van desde pues prueba de timestamp, prueba de autoridad, prueba de
faltas bizantinas, en fin, hay toda una serie de consensos que al final no son otra cosa que algoritmos que rigen el comportamiento de la red en base a un número de parámetros, ¿no? Tipos de blockchain. Las permisionadas y las públicas, ¿vale? Estos son los dos macrogrupos que hay. Estas son las públicas, estas son las permisionadas, ¿de acuerdo? En la pública no hay una entidad central que eh, controla la red, con lo cual, bueno, pues hablamos de Bitcoin, de Ethereum, las típicas. Luego tenemos en las privadas, tenemos las permisionadas, tenemos las privadas, donde hay una sola autoridad que controla todo, consorcios que hay un grupo de personas o de entidades que controlan la red, y luego tenemos una híbrida donde pues algunas operaciones se hacen en la parte privada y otras se hacen en la parte pública, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto combina, digamos, un poco los dos mundos. Aquí hago un pequeño hincapié de por qué nacen, por qué nace esta parte de aquí, ¿vale? La privada y el consorcio, por qué nacen. Pues principalmente por dos conceptos. Uno, el tema de erróneamente utilizar blockchain como una base de datos, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente las empresas no tienen ninguna intención de tener datos privados de operaciones, de documentos, de productos dentro de un lugar donde es público y accesible, ¿vale? Y el segundo, por un tema de escalabilidad, que se reconduce también a este punto, que es, pues yo quiero hacer pues 1000 transacciones por segundo, porque quiero tener todos los datos en tiempo real de todo lo que está pasando, ¿vale? Y ahí pues es otro problema también, porque evidentemente pues se necesita una capacidad computacional para hacer esos bloques muy elevada. Pero bueno, este problema deriva también del hecho de que queremos usar blockchain como una base de datos, ¿vale? Como si fuese un SQL, que es erróneo ese concepto. Blockchain debería usarse como un sistema para dar a un conjunto de datos o a un dato símbolo, dependiendo del individual, dependiendo de la importancia que tenga ese dato, una marca inmutable y verificable, ¿vale? Ese debería ser el concepto principal que habría que aplicar y que habría que utilizar de blockchain. Pero bueno, dicho esto, eh, se han también hecho, digamos, han salido también otra forma de escalar, ¿no? De afrontar este problema de la velocidad y del número de transacciones y de la información que se utiliza y se pone en blockchain a través de capas también, entonces no solamente a través de la morfología de la red y de quién la controla, sino también a través de capas, ¿vale? Entonces, bueno, pues nace lo que viene a ser la capa uno o la capa 2 o hay gente que la llama capa cero y capa uno, depende. La cuestión es que básicamente la capa 2 funciona como si fuese prácticamente un hardware externo, un acelerador externo, que lo que hace es que procesa a mucha gran velocidad lo que viene a ser los datos de las aplicaciones y luego se apoya en la primera capa, que bueno, pues suele ser un Ethereum, una Bitcoin o cualquier otra de las públicas, para sellar y dar fe de toda la actividad que se ha hecho aquí adentro en esta segunda capa, ¿vale? Entonces, aquí al final, pues donde se va a jugar realmente la diferencia es en el protocolo que la gestiona y cómo ese protocolo va a influenciar en la capacidad de la red, tanto a nivel de velocidad como a nivel de memoria, ¿de acuerdo? Algunas típicas de capa 2 pues suelen ser Polygon, Lightning Network también, de ese tipo, y bueno, pues esas se apoyan en las de capa uno para poder hacer sus actividades, ¿de acuerdo? También, bueno, la morfología de las capas 2 suele ser mucho más flexible, con lo cual pues se pueden hacer blockchain laterales, anidadas, en fin, hay toda una serie de morfologías que se pueden utilizar. Pero bueno, el concepto principal se basa de nuevo en el tema de la escalabilidad, ¿no? El tema este de que yo quiero meter todos los datos en blockchain y quiero que todo el mundo vea mis transacciones y demás. Pero claro, una blockchain pública no tiene la capacidad para hacer eso. Y ya por último, no me quiero centrar mucho en este tema, pero sí creo que es importante, ¿vale? Token y criptomonedas. Entonces, hemos visto una red controlada por un algoritmo que hace toda una serie de actividades que para sellar estos bloques se pueden usar distintas metodologías, que distintas morfologías. ¿De dónde viene todo este tema de la criptomoneda del token? Bueno, pues como dijimos antes, ¿no? La criptomoneda es un mal necesario, es una forma de incentivar a la gente para que pueda sostener la red. Y los tokens, pues son derivados de ese concepto que nos permiten darle un identificador o una moneda de cambio o algo a un activo, ¿vale? Ese activo puede ser digital o puede ser físico.
Entonces, una decisión bastante importante es que todas las criptomonedas son tokens, no todos los tokens son criptomonedas, ¿vale? La principal, digamos, diferencia es que el token no se puede dividir y la criptomoneda sí. Yo no puedo tener 0,5 link. Tengo un link, tengo dos, tengo tres, tengo siempre una unidad entera, pero sí puedo tener 0,5 bitcoins o 0,0073 bitcoins, como hemos visto también en la simulación de blockchain, ¿no? En esta parte donde venían las personitas entran en el autobús. Entonces, al final, principalmente la diferencia es eso. Esto al final representa una unidad entera de algo y esto no, ¿vale? Y bueno, como hemos visto, pues tipos de las criptomonedas son un tipo de token y luego tokens hay muchos tipos. Están los tokens de utilidad, de acciones, de recompensa, de dividendos, de activos, en fin, toda una serie de activos tanto digitales como físicos que se pueden tokenizar para utilizarlos como para intercambiarlos, para tener una prueba de propiedad, en fin, toda una serie de actividades que se pueden realizar a partir de ahí. Y otro concepto importante también, que son los contratos inteligentes. Entonces hemos visto que hasta aquí tenemos toda una serie de formas de gestionar la información dentro de una red con distintas morfologías y que podemos además utilizar un resultado de esas operaciones como forma de tokens o criptomonedas para intercambiar valor o tokenizar activos digitales o físicos. ¿Qué pasa si quiero ejecutar una lógica un poco más compleja? ¿Qué pasa si quiero, por ejemplo, realizar una lógica del tipo, pues si llega la mercancía a puerto, entonces mandar una transacción al proveedor? Bueno, pues esto es lo que se conoce como smart contracts, ¿vale? Que es ese objeto que nos permite tener una lógica un poco más completa, ¿vale? Antes de pasar a este concepto, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Nadie por lo que veo. Vale, pues seguimos. Entonces, ¿de dónde viene el Un concepto de momentillo, smart? Manuel. Ah, sí, dime. Sí que hay por aquí una pregunta. Sí, Creo que te la hacen de voz. Hola, Cristian, sí, ¿se me oye o no? Sí, ¿verdad? pero muy bajito. Se me oye muy bajito. Sí, Vale, acércate. a ver. ¿Y ahora? ahora sí. Sí. Vale. A ver, nada. Es una pregunta. A ver, yo no tengo ni idea de blockchain, ¿vale? O sea, ahora mismo estoy aterrizando en todos los conceptos que estás explicando y tal, pero sí que sé un poco de criptografía y lo que me gustaría entender es, o sea, ver la analogía entre la criptografía, entre cómo se manda un mensaje a Alice y Bob, ¿no? Y esta red de blockchain, ¿sabes? No entiendo muy bien. Imagino que el hash es lo que encripta la información y imagino que ahí habrá un protocolo dependiendo del tipo de hash que utilizan, ¿no? Sí. Pero, o sea, al final es un ensamblado de encoders, ¿no? La del blockchain. Te comento, sí, te comento porque hay un concepto ahí que no lo he querido tocar, ¿vale? Sí, Eh, pero aquí vamos al concepto de firma digital, ¿vale? vale. Mm, No de encriptación, sino de firma digital, ¿vale? Cuando Bob, ¿vale? mm. Hace una transacción, ¿vale? Lo que está usando es su llave privada, ¿vale? Esto, bueno, criptografía simétrica, ¿vale? O Para el sea, que que no es lo sepa, quien simétrico. que esté dentro aquí también, ¿vale? Cuando alguien tiene su wallet, ¿vale? O cuando alguien genera pues su identidad en blockchain, digámoslo así, ¿vale? Lo que genera al final es una identidad formada por dos componentes, ¿vale? Uno es una llave privada y uno es una llave pública, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la llave pública se hace pública a todos, ¿vale? Para que se pueda identificar esa persona, ¿vale? O ese usuario. La llave privada es un secreto que mantiene solo la persona que la ha generado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace una transacción en blockchain, lo que se está haciendo realmente es yo quiero mandar, por ejemplo, un Bitcoin a Bob, ¿vale? Yo soy Ali, Sí, si quiero mandar un Bitcoin a Bob, ¿vale? Lo que está pasando es que todos mis Bitcoins, todos, ojo, imagínate que tengo 10 Bitcoins en mi wallet, ¿vale? ujú, Todos mis bitcoins salen de mi wallet, todos los 10, ¿vale? Van al bloque, ¿vale? El bloque coge un fragmento que es el uno que yo le quiero mandar a Bob, ¿vale?
Luego se me devuelven los 9 anteriores, ¿vale? Estos son los unspent que se le llaman, ¿vale? Los unspent, que están, de hecho están aquí, ¿vale? Para que los veas, perdón, no, espérate. Sí, Vamos para atrás, aquí, ¿vale? ¿Veis que aquí hay una parte que pone inputs y outputs? Vale. sí, ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago una transacción realmente no estoy sacando solamente lo que quiero enviar, ¿vale? Pero esto lo vais a ver mejor aquí. Es una buena pregunta. Y bueno, ya que estamos, Blockchain. Vale, esto para el que no lo conozca, Blockchain es un buscador universal de transacciones, ¿vale? Entonces vamos a ver si encontramos alguna transacción de Bitcoin Cash para que se vea mejor. vale. A ver, perdóname un segundo. O sea que esta sería la alternativa un poco al funcionamiento de los bancos, pero o sea, es que no, no sé, conceptualmente no. Efectivamente, Sí. efectivamente, o sea, efectivamente, es que es exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. A ver si encuentro, no, no, se me está abriendo todo aquí, por algún motivo. A ver si encuentro aquí una transacción. Eh, vale, vale, vamos a coger esta transacción, vale, aquí una, Vale. vale, vale, entonces, fijaros una cosa. Esta es la transacción, ¿vale? Este es el hash de la transacción, ¿vale? Este es la cantidad que se ha transaccionado, ¿vale? Estas son las fees que se han pagado, ¿vale? Como si fuesen la comisión del banco, digámoslo así, que en este caso es prácticamente nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sale del wallet, de este wallet, ¿vale? Este es la cantidad que quiero sacar, ¿vale? Mm. Del wallet, sale esto más lo que me queda en el wallet, ¿vale? Sale todo, ¿ok? Y ese dinero se manda, por un lado, al wallet donde yo quiero mandar el dinero, ¿vale? Que es 0.36, ¿vale? Luego se manda lo que sobra de nuevo perdonad, se manda la que yo quiero mandar a este wallet. Se devuelve el resto a este wallet, ¿vale? Y luego está el OP return, que es como una especie de comentario en la transacción, ¿vale? Que ahí se puede poner una serie de texto y todo esto, que es lo que está aquí, ¿vale? Que, mira, fijaros una cosa, aquí está dividido en dos, esto es una parte un poco más complicada, ¿vale? Pero fijaros que aquí están los datos que yo he puesto en la transacción, ¿vale? Entonces aquí hay un hash, una firma digital, y toda una serie de elementos, ¿vale? Entonces al final, pues, entran y salen del wallet y entran en los otros wallets. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que yo cuando hago una transacción, lo que estoy haciendo es haciendo una firma digital con mi llave privada. Yo soy Bob, hago una firma digital con mi llave privada y Alice, que recibe la transacción, puede verificar que esa firma, esa transacción proviene de mí usando mi llave pública, ¿vale? Entonces, prácticamente es el mismo, exacto, mismo sistema que existe hoy en los bancos, ¿vale? Es exactamente igual. Lo que pasa es que en lugar de haber una entidad central que gestiona este comportamiento, es un consenso, ¿vale? Es un algoritmo. Pero es exactamente el mismo concepto. No sé si esto ayuda un poco Sí, sí, a a mí más o menos clarificar. me aclara, me aclara. Vale, perfecto. Vale, aquí tenéis Muy el bien, muchas esquema de gracias. firma, ¿vale? Entonces yo tengo una transacción, bueno, un mensaje, yo lo firmo con mi llave privada, ¿vale? Se lo mando a Bob y Bob puede verificar que efectivamente eso viene de Alice usando la llave pública de Alice, ¿vale? Entonces, así es como funcionan todas las transacciones hoy en día de los bancos y también obviamente no va a ser menos la parte de blockchain. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues de momento no, pero bueno, aprovecho para recordar que también si queréis dejarlas por escrito a través del chat, que podéis hacerlo sin problema y yo se la traslado a Emanuel. Muchas gracias. De acuerdo, perfecto. Vale, pues entonces el siguiente concepto, hemos visto
al final es bastante rudimentaria la lógica que se puede hacer, ¿no? En una blockchain, que es prácticamente yo hago una acción que es prácticamente una transacción, verifico si está ok o no está ok y muevo fondos de un wallet a otro. Ya está. Como comentamos, ¿qué pasa si quiero hacer lógicas un poco más complejas, ¿no? Si quiero, pues, no sé, poner una lógica de, pues, cuando el paquete llega a puerto, pues, hacer una transacción al proveedor, ¿vale? Es ahí donde entra el tema del contrato inteligente, ¿vale? El contrato inteligente se construye sobre una virtual machine, ¿vale? Que otra cosa no es que una capa software que tiene dentro de sí la capacidad de hacer operaciones Turing Complete, ¿vale? Turing Complete es un concepto en informática que básicamente viene a representar que se pueden hacer operaciones de tipo ciclos, de tipo condicionales, if-else, ¿vale? Entonces, con estas dos condiciones más, lo que se puede hacer es construir algoritmos con mayor complejidad, ¿vale? Entonces, estos algoritmos, que son los smart contracts, ¿vale? Se ejecutan encima de esta virtual machine, ¿vale? Y nos permiten, pues, el realizar operaciones un poco más complejas con estas transacciones, ¿de acuerdo? Una cosa que es bastante importante, ¿vale? Y esto luego tiene también una parte legal, ¿vale? Que es el tema del oráculo, ¿vale? El concepto del oráculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el smart contract tiene inputs que vienen tanto de blockchain, ¿vale? El smart contract, no nos olvidemos que es un programa, un algoritmo informático que reside en la memoria de los ordenadores que gestionan blockchain, ¿vale? Y obviamente forma parte de la red, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene que de alguna forma estar conectada al exterior, ¿vale? Alguna base de datos, algún RP, alguna API, algún sistema que me permita recibir información del exterior para yo pues, poder ejecutar operaciones que van más allá de lo que está pasando en blockchain, ¿de acuerdo? Vale, pues esa entrada, ¿vale? Ese punto de entrada a el smart contract es el oráculo, ¿vale? El oráculo, bueno, pues como todo el mundo conoce el oráculo de Delfos, ¿no? Que es la fuente de la verdad, ¿no? Pues de ahí viene el nombre, ¿vale? Y es lo que permite a blockchain entrar en contacto, interactuar con los datos que vienen del exterior, ¿vale? Que los datos que están fuera de blockchain, ¿vale? Entonces, esto es un concepto muy, muy importante porque el oráculo tiene que ser extremadamente de confianza, fiable, robusto, seguro, para que obviamente blockchain cuando ejecuta y pone, digamos, una firma inmutable, ¿no? Si vamos a utilizar blockchain como forma de mostrar que un documento no se ha modificado, que un paquete ha llegado a puerto, la trazabilidad de un alimento, lo que sea, estos oráculos tienen que ser extremadamente fiables porque blockchain en sí no sabe si el dato que le estamos pasando es cierto o no es cierto. Es completamente ciega al mundo externo, ¿de acuerdo? Entonces, el oráculo es un punto bastante importante de esta información, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí, digamos, la parte básica de conceptos y yo pasaría ahora al todo el tema de casos de uso en la industria, cómo se aplican los conceptos que hemos visto y por último ya una parte legal, pseudo legal bueno, de la blockchain, ¿vale? Arrancamos un poco con una panorámica de lo que van a ser los conceptos de blockchain en la industria conectada, en un entorno conectado, ya sea, pues, aquí nos hemos enfocado en la industria, pero bueno, la finanza, la educación, la sanidad, el transporte, gobierno, entidades públicas, seguridad y privacidad, y toda una serie de aplicaciones, ¿vale? Que se pueden beneficiar de esta tecnología. Entonces, el concepto principal en la industria es que hemos pasado de una industria mecanizada, analógica, monolítica, a una industria automatizada, digital, conectada, cooperativa o colaboradora, ¿no? Que se les suele llamar, y donde pues hay toda una serie de elementos que están interconectados y que hablan entre sí, ¿no? Desde pues tenemos los datos en la nube, tenemos capas de seguridad que contactan con los clientes y los proveedores,
tenemos un montón de aparatitos y dispositivos de IoT que miden constantemente variables de todo tipo en el campo, en la fábrica, que mandan esos datos a distintas bases de datos, ya sea en la nube, donde luego se hacen análisis y el output de un análisis es el input para hacer otro análisis, donde hemos obviamente inteligencia artificial que está ahora mismo, digamos, eclipsando todas las demás tecnologías. Pues aquí también inteligencia artificial se nutre principalmente de datos, ¿no? Con lo cual, para optimizar, para hacer forecast, para cualquier actividad que se base en datos, pues obviamente tiene que nutrirse un montón de información, donde vamos pues a manejar también los clientes, hiperautomatización, en fin, toda una serie de cosas, de elementos que están interconectados, ¿no? Entonces aquí, como vemos, el dato es el elemento fundamental de todo este ecosistema informático y es ahí donde efectivamente blockchain puede aportar un valor. Como vemos hasta ahora, realmente en blockchain yo lo estoy enfocando a lo que fue en sus inicios, ¿no? Su utilizo, ¿no? Que era pues trazabilidad documental, timestamp inmutable de actividad dentro de una empresa, en fin, todo ese tema que era digamos, el elemento inicial de esta tecnología, pues volvemos un poco a ese fundamento, ¿no? Y lo que viene a ser blockchain es prácticamente una herramienta habilitadora de integridad en información, ¿vale? La integridad se define como la exactitud y la coherencia general de los datos, ¿vale? Es decir, que los datos pues tengan un contexto, tengan un sentido, una exactitud, que sean contemporáneos, que sean legibles, que tengan toda una serie de características que permitan que sean íntegros, que uno se pueda confiar, pueda fiar de esa información para ejecutarla, para guardarla, para auditorías posteriores, en fin, para toda una serie de temas, ¿vale? Entonces, dentro de la integridad, digamos, hay tres pilares fundamentales, ¿vale? Uno es el tema de la calidad del dato, es decir, que bueno, pues los datos son adecuados y se pueden utilizar para el propósito específico por el cual han sido creados, recopilados, medidos, ¿vale? Está todo el tema de la seguridad del dato, a no confundir con la ciberseguridad, ¿vale? Que la ciberseguridad es un poco más enfocada a tema de redes, de protección digamos, del canal de comunicación. La seguridad del dato está más enfocada al elemento primario de esa comunicación, que es el dato, ¿vale? Y obviamente asegurarlo a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿vale? Y ya por último, el tema de la trazabilidad del dato, ¿vale? También, pues trazar todo su ciclo de vida, de dónde viene, dónde va, quién lo ha utilizado, en fin, su fuente original, todo lo que viene a ser la trazabilidad de esa información, ¿vale? Entonces estos, digamos, son los tres conceptos que se agrupan bajo la integridad del dato y es donde ahí blockchain puede aportar un valor añadido. A nivel de aplicaciones, pues tenemos tres macrogrupos. Yo me gusta ponerlo en tres macrogrupos porque se entiende bastante bien. Como veréis, es algo que se repite en todos los casos de uso que hay fuera en blockchain, independientemente del sector, ¿vale? Pero son prácticamente estos tres. Certificación y trazabilidad de productos o de procesos, ¿vale? Pues aquí principalmente lo que suele haber es la parte logística, la parte de origen certificado de productos, en fin, toda esa parte de ahí. Luego, automatización de lógicas de negocio, ¿vale? Esta primera está habilitada por la simple estructura y naturaleza de blockchain, que es la parte de inmutabilidad y interconexión de estos datos, ¿vale? Automatización de lógicas de negocio está habilitada por todo el tema de smart contracts, ¿vale? Que era esta lógica más avanzada que se puede hacer dentro de blockchain, ¿vale? Y como objetivo principalmente pues tiene la parte de o bien agilización de intercambio económico o de activos, o bien una reducción del riesgo a nivel pues de intercambio de información, de automatización de alguna lógica de negocio, en fin, toda una serie de reducciones de riesgo. Y luego la última, la identidad descentralizada, que principalmente ayuda a la parte de facilidad de gestión en la parte previa de los datos. Aquí, digamos, esta se enfoca mucho en el sector público. De hecho, bueno, pues Europa está ya trabajando en eso. Lleva unos años ya, a ver si sale algo. Se supone que sí, pero bueno, se supone que de aquí al 2025
deberíamos todos tener ya, si no ya se han hecho algunas pruebas, el wallet europeo, ¿no? Entonces, en lugar de ir con el DNI, el carnet de conducir, la tarjeta de la seguridad sanidad, etcétera, 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 pues va a estar todo en el wallet y vamos a ser, digamos, propietarios de esa información sin necesidad que esté en una fuente, en una base de datos principal, ¿no? O por lo menos eso se supone que debería servir para eso, ¿no? Y luego también tiene otras ventajas, que es lo que nos permite eh, demostrar información sin tener que necesidad de mostrar toda la información. Pongo un ejemplo muy simple. Verificar si una persona es mayor o menor de edad, no hace falta mostrar nombre, apellido, número de DNI, toda una serie de parámetros, sino simplemente que blockchain y este sistema de identidad centralizada permite verificar sin tampoco descubrir la edad de la persona si es mayor o menor de edad, ¿vale? Pero bueno, esto son detalles. Lo importante es quedarse con estos tres macrogrupos, ¿vale? Porque son los que luego permiten a partir de ahí también razonar en base a, pues mira, me gustaría poder automatizar este proceso, ¿vale? Y lo primero que quiero hacer es usar una inteligencia artificial para, por ejemplo, leer los purchase orders, ¿vale? Las órdenes de compra que vienen de mis clientes y yo quiero poder pues tener la trazabilidad del producto que le estoy mandando, por ejemplo, ¿no? Vale, pues ahí tenemos dos tecnologías que estamos combinando y sabemos que, por un lado, a lo mejor queremos certificar el dato, la trazabilidad de ese producto, de ese proceso, y por el otro, crear un smart contract que nos permita que cuando llegue la orden de compra, pues automáticamente se ejecuta una orden de envío con además adjuntos los datos certificados de ese proceso, de ese producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto al final lo que nos permite es entender a partir de una necesidad de negocio dónde tengo que caer yo a nivel tecnológico para poder realizar ese proyecto o esa prueba de concepto. Voy a ir por una serie de sectores, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de, bueno, pues de distintos tipos de aplicaciones que existen ahí, que están ahí fuera. Y bueno, si alguien tiene algo en particular que compartir o algún sector o, oye, mira, este sector no lo has mencionado, pero ¿qué se podría hacer ahí? Pues yo encantado de dar ideas o de discutirlo, ¿vale? De acuerdo, pues empecemos con el más antiguo, digámoslo así, o uno de los primeros, que es el tema de la logística. La logística tiene, pues, digamos, el símil con blockchain en cuanto a es distribuida y donde hay distintos actores que tienen que cooperar, pero muchos no se conocen o no tienen confianza, no son partners, etcétera, etcétera. Pues es un símil bastante parecido a lo que viene a ser la estructura de blockchain, con lo cual, bueno, pues se acopla muy bien con esta tecnología, ¿no? Y bueno, pues lo típico aquí, empiezo por la cadena alimentaria, ¿vale? Que es un ejemplo bastante amplio, ¿no? Y bueno, pues aquí se quiere hacer la travesía completa de absolutamente todo, ¿no? Desde la producción, el transporte, el proceso, el transporte a planta, el proceso en planta, toda la parte de la travesía de documentos, desde cómo se gestiona en planta hasta cómo se mete en warehouse, un segundo sistema de proceso alimentario, otro transporte hasta la tienda y luego al final pues el consumidor final que puede acceder a toda esta información a través de una web application, escaneando un QR, una, una etiqueta NFC o cualquier otro tipo de elemento que permita acceder a esta información, ¿vale? Entonces yo aquí pues os he puesto un ejemplo diseccionado, ¿vale? Para que veáis cómo efectivamente se podría hacer esta cadena de certificación y bueno, empezamos, he puesto un ejemplo cárnico, ¿vale? Pero imaginemos que cada vaca pues tiene un collar RFID, ¿vale? Con su distintivo único, con su número único y pues aquí tenemos un receptor de RFID. Y bueno, pues lo que nos interesa es demostrar la garantía de origen de la carne, ¿no? Entonces, bueno, pues con este detector, ¿vale? Con este beacon de RFID, pues cada vez que la vaca pase por un punto, aquí podría también, por ejemplo, tener un GPS dentro o lo que fuese, pues vamos a ir cada X tiempo, con un total de un volumen de datos y demás, vamos a ir certificando, ¿vale? Esta actividad, ¿no? Estos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente, por un lado,
vamos a hacer la firma digital del dato, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ID, vamos a hacer el hash de este ID, vamos a firmarlo digitalmente, vamos a meterlo en blockchain y vamos a guardar la respuesta de blockchain en una base de datos y el dato, ¿vale? El dato de lectura, las coordenadas de GPS, el ID y todo esto va a ir directamente a la base de datos y los vamos a unir, ¿vale? Por eso os decía al principio que no hace falta usar blockchain como una base de datos, ¿vale? Que aquí se puede simplemente registrar un dato de forma inmutable para tener un histórico demostrable o auditable, ¿vale? Entonces aquí hemos hecho la firma digital, hemos insertado el dato, ¿vale? O bueno, la firma de este dato o la firma del hash del dato, por ponerlo más concreto, ¿vale? Hemos puesto el hash en blockchain, hemos puesto pues otro parámetro que puede ser un identificador público de un lote o lo que nos interese, ¿vale? Y como respuesta la blockchain nos ha dado pues ese ticket, ¿no? de actividad en la red, que otra cosa no es que el transaction TX ID, ¿vale? El ID de la transacción. Entonces guardamos esto junto con los datos que nos vienen del dispositivo IoT, ¿vale? Y los unimos en la base de datos. Entonces, si alguien viene y quiere saber, pues, efectivamente si el dato es cierto o no, pues yo aquí le doy el Transaction ID y ya pudiera verificar con la firma digital que proviene efectivamente de esta empresa y yo le doy los datos y él puede hacer toda la verificación sin necesidad de tener que pasar por una entidad central, ¿vale? Entonces, como fijáis, este es el comienzo, ¿vale? A partir de aquí, pues todo lo demás, como suele estar en sistemas digitales, pues simplemente a través de una API, de un middleware, lo podemos conectar a blockchain, con lo cual todos los datos del RP, del Document Management System, de los mails de producción, de otro tipo de base de datos, todos los datos que nos interesan trazar, vamos a construir pues un middleware que lleva una lógica también de cuándo hay que poner ese dato en blockchain y demás, y con una API pues lo vamos creando esta trazabilidad, ¿no? Estos paquetes y los vamos concatenando en la base de datos correspondiente hasta generar toda esa trazabilidad que deseamos, ¿no? Y ya por último, la hacemos disponible, la ponemos en las manos del usuario final, en este caso, que puede ser a través de un QR, puede ser a través de un NFC, y le podemos mostrar todo este histórico, ¿vale? Entonces, yo aquí os he puesto una demo, dejo aquí un minutito para que la gente lo escanee y lo pueda ver. ¿Vale? Es funcionante, lo podéis ver y un poco para daros una sensación de lo que vendría a ser pues un proyecto de este tipo o una aplicación de este tipo, ¿no? Doy 30 segunditos. Perdona, pero la alergia me está matando. Em, bueno, pues como veis, ¿no? Al escanear el QR se abre esta página, ¿no? Pues aquí pone obviamente carne española, 100% original y demás. Y al apretar el botón de verificar, pues lo que va a hacer es buscar en blockchain, ¿no? O sea, va a leer un poco de la base de datos, va a ir a buscar en blockchain y va a sacar toda esta información, la va a reconstruir, va a verificar que efectivamente esa información es veraz, es correcta y nos va a mostrar una traza digital, ¿vale? Un trace de lo que viene a ser, pues, la trazabilidad de este producto, ¿vale? Aquí, bueno, pues desde la producción, el packaging, el shipping, recibido en la tienda y luego vendido, ¿vale? Aquí también, digamos, se traza el momento de la venta por un tema también, pues, de falsificaciones o de doble venta hacia un producto, como en este caso está usando, pues, a lo mejor un QR, ¿vale? A lo mejor que eso no es un QR único, sino es un QR de lote, pues bueno, pues también se quiere dar esa seguridad de que es la única pieza de ese lote que se está vendiendo en ese momento, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? No, de momento, por lo menos a través del chat, no sé si alguien quiere Vale, vale. intervenir. Ahora tengo el chat abierto, ahora puedo ver. Perfecto. Vale, pues proyectos que han tenido éxito, que siguen trabajando, que siguen estando ahí. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una empresa agricom chilena que junto con IBM han trabajado para
utilizar el sistema de IBM que se llama Food Trust para la trazabilidad de lo que vienen los productos que gestionan y producen y distribuyen no solo en territorio chileno, sino también en otros territorios de Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues aquí básicamente se accede, como vemos, con un código de barras para la aplicación, digamos, industrial de los trabajadores de la empresa, pero luego también está la aplicación pública para poder, perdona, para poder ver pues la trazabilidad, de dónde viene, en fin, toda una serie de elementos que nos interesan a la hora de mostrarle al cliente el origen y demás. Y para venirnos un poco más a Europa, también Carrefour ha hecho este proyecto, ¿vale? Creo que sigue estando activo, por lo menos en Italia está. Aquí en España creo que también, pero en Italia está seguro. De acuerdo que es la trazabilidad de algunos productos de origen, de garantías de origen, ¿vale? Como por ejemplo los limones o alguna carne y demás. Pero bueno, pues como veis, ¿no? Aquí también ellos han hecho un e-trace, ¿no? Pues aquí está el producto, una imagen del producto, algunos datos del producto y bueno, pues aquí veis toda la trazabilidad de información, ¿no? Desde pues si era, si era, bueno, gallina o pollo o lo que fuese, ¿no? Y toda una serie de garantías también de, de que han comido y demás, ¿vale? Pues entonces, básicamente es el mismo tipo de aplicación que hemos visto anteriormente con la carne. ¿Qué beneficios trae pues una tecnología como blockchain en un ámbito como este, ¿vale? Pues el principal la transparencia en la cadena de suministro, ¿vale? Aquí pues la confianza del consumidor, el demostrar que, bueno, pues es una cadena sostenible, es una cadena equitativa, es una cadena que redistribuye bien las ganancias a todos los actores de la cadena. Toda la parte de eficiencia y reducción de costes, sobre todo en temas de logística inversa, ¿vale? Es decir, si hay un paquete o un lote que está distribuido en distintos supermercados y que pues tiene algún problema, pues es muy fácil reconstruir dónde ese lote se ha distribuido y retirar del mercado ese producto que está en malas condiciones o no es apto para el consumo, ¿vale? Y luego, bueno, pues también aquí todo el tema, como comentamos, ¿no? El ver todo el tema de las prácticas ambientales, de la sostenibilidad, de que efectivamente el producto, pues, es de kilómetro cero o que no sé, se ha transportado en camiones eléctricos. Esto ahora mismo está teniendo bastante importancia por todo el tema del ESG que vamos a ver al final, ¿vale? La parte de legal. Porque, por ejemplo, Barilla, que no he puesto ese ejemplo aquí, pero bueno, os lo comento. Barilla hizo este proyecto con el Pesto porque su objetivo no era tanto demostrarle al cliente final la sostenibilidad y la ética y la parte de la trazabilidad del producto, sino más bien tener un respaldo ante las autoridades que luego tienen que hacer todas las auditorías de sostenibilidad de la empresa, tener un respaldo para presentar a estas autoridades, ¿vale? Para poder tener toda la parte de score, ¿no? De puntuación de SG en regla y bueno, pues obviamente esto abre las puertas a tener mejor visibilidad ante inversores, ante bancos, en cuanto también a valor de la empresa como tal, en fin, da toda una serie de beneficios, ¿no? Así que bueno, pues estos son algunos de los beneficios que trae esta tecnología. Siempre logística, pero bueno, cambiando de ámbito y aquí un poco para que veáis también la complejidad, ¿no? Que puede llegar a tener un sistema de blockchain, de trazabilidad. En este caso, pues es un sector bastante más complejo, que es el tema del fármaco, que el sector farmacéutico es un sector extremadamente cerrado, extremadamente complejo en cuanto a regulación y manejo de datos. Con lo cual, bueno, pues aquí también se usó la misma plataforma de IBM, ¿vale? Food Trust, que bueno, es bastante flexible porque al final se diseñó para hacer trazabilidad de productos, procesos, con lo cual, como vemos, recae más o menos todo siempre en el mismo bloque. Pero bueno, como veáis, hay una parte de una capa de web, ¿vale? De aplicación web, que bueno, pues ahí es donde está toda la user interface para distintos departamentos o distintos proveedores o partners. Hay toda una parte, una segunda capa
de datos, ¿vale? Y de RPs y de sistemas de gestión de la información, de APIs para conectarse a alertas en tiempo real del mundo exterior de otros softwares, en fin, toda una capa de datos como tal. Y luego está la capa que va hacia la blockchain, ¿vale? Y el middleware, ¿vale? Como comentábamos antes, este middleware. Y luego aquí tenemos la parte de la plataforma que tiene los nodos, ¿vale? Y que se gestiona, en este caso la blockchain es una Hyperledger Fabric, ¿vale? Que es una blockchain completamente privada. Y bueno, pues aquí es como han hecho la infraestructura de esta blockchain, ¿vale? Y de este proyecto. Como vemos aquí, pues han participado IBM, KPMG, Merck y Walmart, ¿vale? Entonces tenemos prácticamente los tecnológicos, los auditores, los distribuidores y, perdón, logística y productor y luego distribuidor, ¿vale? Cambiamos de ámbito en logística, nadie tiene preguntas, nadie tiene curiosidades. Antes de pasar al tema energía, y aprovecho y bebo un traguito de agua. Vale, A ver, pues yo tengo muchas, pero vamos, no me voy a poner a preguntarte. Ahora mismo no es momento. Pero bueno, bueno, como sí quieras, si que es una podríamos pregunta. luego hablar de Vale, vale. varias cosas, pero del fundamento más teórico, digamos. Entonces, no quiero tampoco aburrir a la gente. Vale. Pues es más técnico, vale, no pasa nada. Lo podemos ver en una llamada separada, te pongo en contacto con mi técnico y sin problemas, ¿vale? Genial. Pasemos al ámbito energía, ¿vale? Aquí también pues es otro sector que también tiene una morfología, bueno, se está convirtiendo en una infraestructura también distribuida con distintos actores que son prosumidores, que algunos consumen, otros producen, unos acumulan, otros no, en fin. Con todo el tema de las renovables, pues al final se está pasando de eh, una arquitectura lineal y monolítica de lo que viene a ser el sistema energético, donde están los productores, los distribuidores y los consumidores, a un sistema un poco más distribuido, ¿no? Un sistema donde tengo aquí, como comentamos, la distribución, la generación, la distribución de los consumidores, y luego está la parte de los bancos que gestionan todos los intercambios económicos, a un sistema un poco más circular, más distribuido, ¿no? Donde tenemos productores, largos productores y generadores. Tenemos la parte de almacenamiento. Tenemos consumidores y productores residenciales e industriales. Aquí, por ejemplo, pues comunidades energéticas industriales y comunidades energéticas de residentes. Tenemos una red abierta que comunica con dispositivos IoT. Tenemos a lo mejor una plataforma de trading de la energía y aquí es donde entra pues esta tecnología para gestionar todos estos intercambios, tanto de información como de activos económicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la típica arquitectura de una comunidad energética, donde está pues una grid, digamos, virtual o física. Normalmente suelen ser virtuales las redes, ¿vale? De distribución en las comunidades energéticas, es decir, no es una red que está aislada de la red principal, sino que es una red virtual, ¿vale? Donde lo que se hace se analiza el balance de energía entre lo que se produce en la comunidad energética y lo que efectivamente se consume desde fuera, ¿vale? A través de contadores simplemente. Y bueno, pues aquí toda una serie de elementos que consumen y producen energía. Entonces, aquí se me ha quedado, perdona, se me ha quedado el título anterior. En realidad, aquí básicamente es un proyecto que se ha hecho en Brooklyn, que fue uno de los primeros que se hicieron en este ámbito, ¿vale? Hubo toda una serie de participantes en este proyecto, que no sé si los tengo aquí puestos, ¿no? Pero bueno, la distribuidora, la productora, toda una serie de empresas de la zona, los residentes de la zona, en fin, fue un proyecto bastante grande, que sigue estando hoy en día en pie, ¿vale? Sigue trabajando. Y bueno, pues para que veáis un poco la arquitectura, ¿no? del proyecto, prácticamente, por un lado, todo lo que se mide, todo el consumo, toda la producción es a través de medidores energéticos inteligentes, ¿vale? Que comunican con una plataforma que gestiona a todos estos usuarios, ¿vale? A todos estos puntos que al final no es otra cosa que hablan con los medidores energéticos que hay en cada casa o en cada industria, ¿vale? Y esta plataforma comunica con blockchain, ¿vale? Y blockchain en este caso hacen dos cosas. Por un lado, registra
todo lo que viene a ser los datos de forma inmutable para que luego no haya problemas de contabilidad, ni de consumos, ni de quién ha producido más y menos. Entonces, aquí el primer punto es la trazabilidad de un proceso, en este caso de consumo y producción de energía. Y el segundo es la automatización de lógicas de negocio, ¿no? Como comentábamos, que es prácticamente la plataforma para hacer trading energético, ¿no? Entonces, esto lo que me permite es comprar energía, vender energía según el mercado a través de una simple app. La app lo que me pone es que cuál es digamos, la media de valor de mercado de la energía según una lógica de oferta y demanda. Y a través de tokens puede ser, por ejemplo, pues el usuario vende su energía o compra energía, pues a lo mejor la compra directamente al polígono industrial que es sábado y está produciendo energía y no está consumiendo nada, o la compra de la red porque es lunes y está nublado y no le queda más remedio comprarla de la red, ¿vale? O porque a lo mejor pues se ha ido de vacaciones y tiene una batería en casa y ha estado acumulando energía y bueno, pues mientras está de vacaciones, pues está vendiendo la energía al vecino que sigue ahí, ¿vale? Entonces, como vemos, pues al final trazabilidad y certificación de un proceso, que en este caso es producción de energía, y automatización de lógicas de negocio, ¿vale? Y bueno, pues aquí beneficios, transparencia y fiabilidad en cuanto a lo que viene a ser el intercambio de energía, ¿vale? Quién consume, quién produce, y bueno, también para todo el tema de reguladores, ¿vale? De quien tiene que hacer la auditoría de estos sistemas, pues también transparencia, ¿no? Eh, Eficiencia y ahorro de costes, ¿vale? Con este mecanismo de mercado, evidentemente, es todo mucho más automático, con lo cual hay muchísimos ahorros en tema de coste de transacción y de gestión documental y de procesos y de intermediarios que hay entre de la cadena, básicamente, ¿vale? Y luego mayor integración de las energías renovables. Realmente aquí lo bueno es que este proyecto puede empezar con algo muy pequeño y se puede extender de forma bastante modular. ¿De acuerdo? Es decir, podemos tener, por ejemplo, imaginemos que tenemos 3 pueblos a 10 kilómetros de distancia cada uno, pues se podrían hacer 3 comunidades energéticas que inicialmente trabajarían de forma independiente y hablarían de forma aislada de las demás, pero si luego se podrían conectar de forma digital, ¿vale? Y a través de una red como de distribución de la energía virtual, se podría hacer trading de un pueblo a otro, de la energía que se produce de un pueblo a otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí también favorece mucho la integración con las energías renovables en cuanto a que es muy parecido y colinda muy bien con lo que viene a ser la arquitectura de la energía renovable. Vamos a industria, ¿vale? Que son las 5:30 y quiero dejar tiempo al final para preguntas, por si las hubiera. ¿Qué se hace en la industria? Vale. A mí me gusta mucho este ejemplo porque yo creo que digamos, da una panorámica de un nuevo tipo de servicio que se puede realizar en la industria, porque más allá por ejemplo, la automatización, la trazabilidad de pues, la producción de una pieza o en la industria química de un proceso químico que es muy parecido a lo que hemos visto en la alimentación, ¿vale? Al final se cambia pues un producto por otro, un proceso por otro, pero conceptualmente sigue siendo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es un poco distinto, porque esto ya no es la transferencia de un proceso como tal, sino el habilitar a un nuevo tipo de negocio dentro de la industria, ¿vale? Que es el Machine as a Service. Es decir, en lugar de tener un costo de CAPEX y pagar una máquina de 120.000 euros y tener una amortización a 10 años o a 15 años o lo que sea, se paga en base al uso que se hace de la máquina. Y esto trae varias ventajas para ambas partes. Por un lado, para quien tiene que producir y usar esa máquina, es que pasa de coste de CAPEX a OPEX, con lo cual paga según la operatividad que está teniendo en ese momento. Con lo cual, bueno, pues reduce muchísimo el riesgo y, bueno, en el ambiente socioeconómico en el que estamos ahora mismo, para muchos productores eso podría ser una gran ventaja. Y para el productor de la máquina, el que le está dando la máquina como servicio, le puede dar a su cliente no solo la máquina, sino también toda una serie de servicios adjuntos a esa máquina, ¿no? Como reparación, cambio de piezas, mejora del software. Por ejemplo, si queremos hacer mantenimiento predictivo de la máquina, ¿vale? Yo puedo la máquina enviarla con un software de mantenimiento predictivo versión 1, ¿vale? Y sobre la base de los datos que voy recopilando del campo,
de la verdadera operatividad de esa máquina, pues luego al año le puedo mandar una nueva versión 2, ¿vale? Y el cliente pues paga por ese servicio de actualización del mantenimiento predictivo mejorado de esa máquina, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, como veis, al final se abren oportunidades para ambas partes en este tipo de casos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, pues aquí también se han hecho proyectos de este tipo, ¿vale? Uno de los primeros fue esta empresa americana, Pearson Packaging, que es una empresa de packaging, que junto con Steamchain hizo este sistema de Machine as a Service, ¿vale? Donde, bueno, pues utilizando el Internet de las cosas, recopilaba todos los datos de la máquina y luego pues se medía la performance, el rendimiento de la máquina, la actividad de la máquina y eventualmente se ejecutaban pues todas esas transacciones económicas, ¿no? Entonces, bueno, pues en el panel de control se tiene registrada toda la actividad, el número de máquinas y todas las actividades de las máquinas, qué tipo de máquina es, etcétera, el rendimiento y efectivamente cuánto está produciendo esa máquina, cuánto está consumiendo esa máquina, según lo vemos desde el lado del cliente o del vendedor o productor o proveedor del servicio, ¿no? Y bueno, pues esto es una forma también de dos cosas. Uno, que quien produce la máquina, si un cliente, por lo que sea, pues no puede pagar más o cierra, esa máquina se puede reutilizar en otro cliente. Y por el otro lado, para el cliente, pues le permite tener esta amortización de la máquina, un costo de OPEX mucho más ameno que un costo de CAPEX para tener que pedir pues préstamos o ayudas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí también esta tecnología habilita a tener un nuevo modelo de negocio dentro de la industria, ¿vale? Que no es solamente mejorar la trazabilidad de un proceso, la visibilidad, sino también crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Así como los tokens o las criptos crearon nuevos modelos de intercambio monetario, nuevos modelos de intercambio de activos, pues también a nivel de datos permite este tipo de lógicas, ¿no? De negocio. Un poco, bueno, pues también aquí, ¿no? Distintos ámbitos en los que se aplica el Machine as a Service, en ascensores, en robots quirúrgicos también, que es bastante interesante. Eh, Aquí, bueno, pues también, ¿no? Plantas de consumo y producción de energía, que se puede pagar simplemente por la energía que se consume, sistemas de calentamiento, en fin, cualquier tipo de máquina a la que se quiera adjuntar este tipo de modalidad de uso, pues blockchain es una forma eh, de habilitarlo, no porque no se pueda hacer con las herramientas de ahora, sino porque da un nivel superior de confianza en la información, porque eso al final un proveedor podría decir, no, mira, mi máquina funciona perfectamente y el cliente dice, no, no es verdad, no está saliendo, el empaquetado sale mal. Y resulta que, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Mi cloud o tu paquete que ha salido mal? El proveedor dice, pues mira, yo te muestro los datos en el cloud y el cliente le puede decir, sí, bueno, pero ¿y yo cómo sé que no los has cambiado, no? Entonces, ahí hay un tema de confianza que se puede solventar de forma muy sencilla utilizando esta tecnología. Y luego también, pues, el tema de las transacciones que se pueden agilizar muchísimo en lugar de tener que hacer la solita transacción bancaria, ¿no? A final de mes o incluso día a día. Ya justo por ir también todo el tema del pasaporte digital, ¿vale? Esto se ha visto también ahora se está poniendo mucho en marcha en tema baterías, en electrónica. Al final el pasaporte digital es, pues, lo que el mismo nombre dice, ¿no? Un documento o un cajón digital donde se van guardando el histórico de la actividad, de los procesos a los cuales ha sido sometido un activo, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, Volkswagen había hecho en su momento, 2018, fijaros que esta noticia es del 2018, un pasaporte digital, no tanto para la trazabilidad de la parte de la componentística, sino más bien para la gestión de las actualizaciones de software del coche, ¿vale? Esto es una parte bastante interesante e importante porque los vehículos hoy en día se están convirtiendo básicamente en ordenadores con ruedas, ¿no? Entonces es todo digital, desde el control de tracción muchas veces hasta el frenado, el ABS, todo es digital, la dirección todo es digital, el cruise control, en fin, se está convirtiendo todo en digital. Entonces, una actualización de un software del coche, la centralita del coche, es algo bastante crítico, ¿no? Sobre todo si hay que hacer a distancia porque
pues queremos agregar una nueva feature de, no sé, de frenado porque hemos mejorado el algoritmo, o si existe, por ejemplo, pues el Full Safe Driving, ¿no? Como hace Tesla, pues mira, hemos mejorado la versión del software para, no sé, poder conducir mejor en carreteras de montaña, ¿no? Pues entonces, al final, la actualización de ese software, otra cosa que no es digamos, un paquete de información que se quiere tener la completa confianza antes de cargarlo dentro de la centralita, ¿no? Pues aquí, pues este proyecto se lleva a cabo en la blockchain IOTA, ¿vale? Que es una blockchain que escala bastante bien para sistemas de IoT, ¿vale? Y bueno, pues principalmente los beneficios han sido, sobre todo, mejorar la calidad de los registros que se hacían de datos que se propiedad de los coches y demostrar sobre todo eso, que no han sido corruptos antes de cargarlos en la centralita, y luego también la gestión eficaz de la retirada de productos, ¿vale? Pues también la trazabilidad de los vehículos cuando pasan por el concesionario, se hacen algunas revisiones y demás, pues queda todo trazado en la parte, en el pasaporte digital. Y ya por último, un concepto que no está relacionado con procesos industriales ni productos industriales, pero sí que creo que es interesante verlo, que es el tema de la DAO, ¿vale? Que es una organización autónoma descentralizada, donde prácticamente, pues imaginemos que tenemos una máquina expendedora que no solamente te habilita a recibir productos de la máquina, sino que también la máquina pues pide los pesos de recambio, coloca nuevos productos según la votación de los clientes, o sea, cuando alguien va a sacar un producto de la máquina, pues te da la posibilidad de decir, oye, ¿quieren más chocolate? ¿Quieren más patatas? ¿Quieren más, no sé, cualquier cosa? Y en base a una votación, pues la máquina luego cambia su comportamiento y trae productos nuevos, en fin, toda una serie de automatizaciones, de lógicas de negocio y de gestión que permiten tener una organización prácticamente, ¿no? Una estructura gestionada sin necesidad de tener un administrador central, ¿vale? Entonces, un poco, esto es un concepto que se ha aplicado en muy poquitos sitios, pero que por lo visto funciona, que en lugar de tener una estructura piramidal, pues se tiene una estructura más distribuida, donde pues al final lo que se tiene es un voto, ¿vale? El voto pues dependerá mucho del número de tokens que se tiene, que cada usuario, cada grupo, cada departamento tiene, y pues se pueden votar decisiones de empresa, decisiones pues de gestión, de negocios, de ventas, en fin, toda una serie de lógicas que, bueno, pues pueden llevar a agilizar procesos dentro de una empresa, ¿no? La gestión de los contratos, en fin, toda una serie de elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es otro aspecto de blockchain que habilita lo que viene a ser la gestión de una empresa. Implicaciones legales, son menos 25, ¿vale? Vamos bien, pero no sé si alguien tiene una pregunta, veo que en el chat nadie ha escrito, así que voy directo a esta parte, que creo que es bastante importante para tener un poco de contexto a nivel legal, ¿no? ¿A qué punto estamos? Porque al final, como vemos, esta tecnología se puede usar mucho para auditorías, para demostrar de forma confiable ante a lo mejor un juzgado, un cliente, de que algo se ha hecho de una forma y no de otra, o alguien me está acusando y me tengo que defender, en fin, toda una serie de elementos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones legales de esta tecnología? ¿Vale? Entonces, tema sostenibilidad, como comentamos, el tema de ESG, ¿no? Entra ahora, bueno, en 2024 realmente ya ha entrado en vigor y muchas empresas ya se han preparado y ya han sacado sus reportes de ESG, sobre todo los más grandes. Pero bueno, va a ser gradual y va a ser hasta el 2028, 2029, 2030 probablemente. Y básicamente lo que hay que presentar es toda una serie de datos, reportes, documentos relacionados con la parte de social, de consumo responsable, igualdad en el lugar de trabajo, de gobernanza en cuanto a gestión de riesgos, transparencia en cuanto a impuestos, en gestión económica y toda la parte de ambiente. Y fijaros una cosa, que todas las empresas estarán sujetas a una supervisión y certificación independientes para garantizar que los datos facilitados son fiables, ¿vale? Esto va a ser así, es decir, no va a haber forma de escaparse de esto, con lo cual esta fiabilidad, ¿vale? Estos datos lo que permite es que los inversores puedan tener datos fiables para luego comparar, hacer análisis de compraventa de empresas, de inversión en empresas, etcétera. Con lo cual, esto va a ser algo bastante importante en el futuro próximo. Y bueno, pues lo mejor es empezar a tener sistemas que permitan demostrar
esta confianza en la información, ¿no? Tema, se me ha quedado este título, perdonad. Tema seguridad, ¿vale? Tema seguridad, bueno, pues hay una directiva que es la NIS, que es la Network Information Security. Es una directiva que existe ya hace tiempo en Europa, pero ahora se saca la nueva versión. La actual está enfocada principalmente a infraestructuras críticas o públicas, con lo cual, pues energía, agua, y entidades públicas, pero ahora pasa también al ámbito privado, con lo cual industria de metales, química, algunos sectores de la logística críticos. Y bueno, pues aquí, según esta directiva, un incidente de seguridad informática, ¿se entiende? Es esencialmente cualquier suceso que afecta a la disponibilidad, autenticidad, integridad, fijaros como comentaba la integridad de los datos, confidencialidad de los datos, ¿vale? Almacenados o procesados. Con lo cual, fijaros una cosa, aquí como comentábamos, ¿no? El tema de la trazabilidad del dato y la seguridad del dato, pero también está el tema de la auditoría, de la calidad, ¿vale? De decir, oye, mira, estos datos son de calidad, se han creado de esta forma y este es el propósito de este dato, ¿vale? Entonces, al final, pues aquí está todo el tema de la calidad y la seguridad de la información, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las multas pueden ser un poco saladas, que pueden ir hasta de 10 millones de euros o el 2% del turnover anual de la empresa, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues aquí, si os queréis ver, está todo en las páginas de la Unión Europea. Se están preparando ahora, todavía no ha entrado en vigor, pero tiene un par de años las empresas para adaptarse a esta nueva normativa. Y luego hablemos de, aquí, perdona, se me han desfasado los títulos, por lo que veo. Sí, se me han desfasado los títulos. Esta es la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues el Resilience Act que se ha sacado hace poco de inteligencia artificial, que tiene como objetivo regular, vigilar, velar por la calidad, la neutralidad, la seguridad de todos los algoritmos y todos los programas de inteligencia artificial que se empiezan a utilizar tanto en aplicaciones críticas como en aplicaciones de riesgo mínimo, pero el punto principal focal de este Resilience Act es el de la calidad de los datos, ¿vale? La transparencia de los datos que se han utilizado, de la arquitectura de la inteligencia artificial que se ha utilizado, en fin, toda una serie de parámetros que permitan tener una auditoría fiable del sistema para luego poder demostrar que, bueno, pues efectivamente este algoritmo de inteligencia artificial que hace selección de personal, pues no está teniendo preferencia por un perfil que por otro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, bueno, están categorizadas en distintos riesgos, ¿vale? Aquí fijaros que las que son riesgos extremadamente altos, ¿no? Está la parte de categorización de la persona en grupos o reconocimiento de la persona, ¿de acuerdo? O manipulación de los datos. Toda la parte de deepfake, de pues manipulación de imágenes, como hemos visto en las noticias de niños o niñas, de vídeos, etcétera, pues bueno, toda esa parte, ¿no? Luego pasa toda la parte de infraestructuras críticas, como vemos, pues sistemas de defensa, sistemas judiciales, de educación, de transporte, de empleo. Luego riesgos más limitados, ¿vale? Que aquí, bueno, pues más chatbots, sistemas de reconocimiento de emociones, en fin, y luego riesgos mínimos, que bueno, pues spam filter, videogames, cosas que pues no tienen un alto riesgo hacia la persona o hacia la infraestructura, ¿vale? Entonces, fijaros como aquí, pues al final hay toda una serie de temas legales que están relacionados siempre con la calidad del dato, con la integridad del dato, la seguridad del dato. GDPR, pues aquí también todo el tema de la gestión de la privacidad de los datos también, pues aquí hay tres pilares fundamentales de cuando se diseñó esta normativa: derecho al olvido, la vinculación y emisión de datos. Y pues la misma Unión Europea sacó luego una arquitectura donde blockchain se puede utilizar para gestionar la privacidad, la protección de los datos, ¿vale? Según la normativa GDPR, ¿vale? Y fijaros una cosa, que por lo que decía que blockchain no es una base de datos como tal, fijaros que aquí lo que se mete en blockchain es el hash del dato, ¿vale? No se utiliza blockchain como base de datos, sino como repositorio de hashes
de informaciones que tenemos en nuestra base de datos privada o pública o distribuida entre nuestros partners, pero absolutamente no se usa blockchain como una base de datos como tal, ¿vale? Entonces, eso es el principal concepto que yo creo que es importante quedarse de este webinar, aparte de todos los demás. Pero si se quiere empezar un proyecto blockchain, el que venga y diga, no, porque metemos los datos en blockchain y tal, no, ¿vale? Y luego ya, validez de los contratos inteligentes, ¿vale? Son legalmente válidos según la jurisdicción. En España lo son, ¿vale? Y lo vamos a ver ahora, ¿vale? En este caso, como es un código informático, recae dentro de esta ley, ¿vale? De la Ley de Servicios de la Sociedad en Información y Comercio Electrónico. Y según esta ley, los contratos electrónicos tienen la misma validez que el contrato en papel, ¿vale? Y luego hay otro punto a tener en cuenta que es el tema del Código Civil, ¿vale? Entonces, para que un contrato sea válido, debe cumplir con los requisitos del Código Civil, como la capacidad de las partes, el consentimiento del objeto de la causa, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver esta parte. La parte del objeto, es decir, que lo que se está hablando dentro del contrato debe ser cierto, determinado, lícito, y no debe recaer sobre cosas que se encuentran fuera del comercio, ¿vale? La causa deberá ser exenta, lícita y veraz, ¿vale? El consentimiento, es decir, que el contrato esté celebrado mediante dos partes que se consienten mutuamente a poder celebrar este contrato, ¿de acuerdo? Ah, y cómo podemos verificar que las partes tienen la capacidad de obrar, ¿vale? Dentro de este contrato. Entonces, una solución que se puede tener para poder verificar que dos partes pueden firmar ese contrato o que están capacitadas para interactuar con ese contrato es el Know Your Customer, ¿vale? El Know Your Customer es un método que se utiliza mucho hoy en día, sobre todo en los exchanges, donde uno quiere comprar criptomonedas, donde básicamente se emite pues, una serie de documentación de la persona. La empresa o la plataforma se encarga de ir a verificar que esta información sea veraz, sea legal y esté actualizada. Y luego, pues al final se emite una identidad para esa persona, ¿vale? Eh, entonces, esto como primer punto, ¿no? La identidad de las personas o de las cosas, en este caso, podría ser que interactúan con el smart contract. Por cierto, en cuanto a identidad de las cosas, normalmente la empresa suele ser responsable de una máquina, ¿vale? Entonces, si una máquina efectúa una transacción incorrecta o genera algún dato incorrecto y se certifica con blockchain y tal, la última responsable es la empresa, ¿vale? Entonces, pues aquí la identidad no sería de la máquina, sino sería de la máquina que está conectada a la identidad de la empresa, ¿vale? Y luego está el tema de, como decíamos, de los oráculos, ¿no? De, bueno, pues la otra forma de la capacidad de obrar este contrato es personas KYC, cosas, firmas digitales, ¿vale? Entonces, pues aquí volvemos al tema de firma digital y tema de oráculos, donde al final lo que tenemos es una firma digital de un oráculo que viene pues, ¿no? El oráculo puede ser, por ejemplo, un dispositivo IoT, puede ser un API de un sistema informático certificado, puede ser toda una serie de elementos de los cuales nosotros nos fiamos y a través de ese oráculo insertamos una firma digital, que puede ser un dispositivo IoT, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa, y metemos en blockchain y a partir de ahí ejecutamos el smart contract, ¿vale? Con lo cual tenemos dos formas de verificar la identidad. Uno es a través de un KYC, uno es a través de firmas digitales y oráculos fiables, ¿vale? Y ya, bueno, pues de efectos en el contrato, nulidad de pleno derecho, o sea, prácticamente que el contrato no tiene más eficacia por cualquier motivo, y la anulabilidad es decir, el contrato es nulo porque una cuestión legal o porque no se tiene capacidad de hablar entre los contratantes o entre los usuarios o operadores que están interactuando con ese contrato legal, ¿vale? Eh, Normalmente aquí no se llega nunca porque hay empresas que hacen auditorías de contratos inteligentes para verificar que está todo en orden, ¿vale? Y luego, pues como contabas, ¿no? El tema de los oráculos, que la dificultad principal es tener fuente oráculos en los que se puedan confiar, ¿vale? Entonces, dentro de, digamos, de todos los tipos de oráculos que hay, los más confiables son los de tipo hardware, los de tipo humanos, ¿vale? Y los menos fiables son los software centralizados, ¿vale? Aún así, existen empresas que se encargan un poco de proporcionar oráculos y tienen toda una serie de elementos de auditoría para poder demostrar la fiabilidad de estos oráculos, pero tened en cuenta que no es nada más fiable que
un hardware sobre una persona, de hecho. Pero principalmente firmas digitales que vienen de una persona y hardwares que hacen firmas digitales y se comportan como oráculos, pues son los más fiables que existe actualmente para poder interactuar con blockchain desde fuera, ¿vale? Llegamos a las conclusiones que hemos aprendido, ¿vale? Los conceptos básicos de criptografía, que blockchain es una red distribuida de ordenadores que usa toda una serie de elementos criptográficos para comunicar y gestionarse, que blockchain ayuda principalmente como tecnología habilitadora a la integridad, seguridad y transparencia del dato y que se pueden categorizar los casos de uso en la industria como trazabilidad y certificación de productos, procesos, datos, cualquier cosa, automatización de lógicas de negocio, ¿vale? Compra-venta, acuerdos comerciales, y identidad centralizada, que principalmente son aplicaciones en el sector público, ¿vale? Y luego, bueno, pues el sector de gas está siempre avanzando cada vez más, como hemos visto, pues tanto directamente como indirectamente siempre se tiene en cuenta más este tipo de aspectos y esta tecnología dentro de contextos tanto directos como el smart contract, que es una entidad directa de la blockchain, como dentro de una normativa más amplia, como puede ser un SG o una Artificial Intelligence Act. Y bueno, pues también desde el trato de datos personales hasta la sostenibilidad, pues el dato está siempre al centro de todos estos procesos legales e industriales. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el webinar. Ahí están mis datos por si queréis escribirme. Mi teléfono también. Y bueno, pues aquí estoy para poder responder a las preguntas y bueno, discutir de ideas o lo que surja. Muchas gracias, Emanuel. Pues bueno, por el chat no hay ninguna cosita, no hay ninguna pregunta, ¿no? Digo que no me vaya a dejar yo por ahí. Pero bueno, la verdad que nos hemos ajustado bastante bien al tiempo. Deciros que bueno, el webinar ha sido grabado y nada, en cuanto lo tengamos listo, os lo vamos a hacer llegar junto a la presentación de Manuel. Y así ahí también podéis, pues oye, volverlo a ver más despacio, como prefiráis, y cualquier duda, pues también os la podéis trasladar. Como tenemos vuestro contacto a través del mail, pues nos podéis decir lo que queráis. Y no sé si quieres destacar alguna cosita, Emanuel. De que nos No, queda yo aquí un creo que poquito si no de hay tiempo. preguntas, nada, a Cristian comentarle que, bueno, que me manda un correo y que profundizamos en conceptos técnicos. Y nada, los demás espero que, bueno, que eso ha sido útil, bueno, que se ha aclarado dudas, que se ha dado ideas también. Y bueno, que cualquier cosa que aquí estoy para comentarlo. Seguro que sí. Uy, no sé si ha hablado alguien. No. Vale, nada, pues eso, que muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias a ti y a Manuel, que de verdad que ha sido muy interesante y nos vemos pronto en próximos webinars que vayamos haciendo. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buena tarde, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation EU, Plan de Recuperación. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.